Bueno, amigos, para finalizar el programa está con nosotros el doctor Miguel Hugo. Él es representante de APRODE. APRODE es una institución, una ONG que ha trabajado muchísimo el tema de derechos humanos y ha trabajado además con las víctimas de la violencia del Grupo Colina. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Ustedes han enviado hace 2 días una biografía muy completa de quién es Santiago Martín Rivas. Yo estaba leyendo además esta lista de crímenes cometidos por este personaje, pero en realidad, doctor, yo me pregunto quién es este hombre y cuál es su verdadera responsabilidad, porque se les indica como el jefe del Grupo Colina, pero aun cuando fuera el jefe del Grupo Colina y Grupo Escorpión, como dicen, se llamó antes, y además, como han dicho en algún momento, pudo haber tenido alguna vinculación con el primigenio Comando Rodrigo Franco, este personaje y quienes actuaron con él actuaban como operativos de órdenes que venían de algún otro lado. De acuerdo a las investigaciones que ustedes han realizado en estos años, ¿cómo se organiza este grupo? Cuéntenos un poco de esto. ¿Y quién es el que dirige, digamos, la parte, el autor intelectual de estos crímenes y cómo se cometen? Bueno, mire, lo primero que tenemos que decir es que nosotros como organismo de derechos humanos hemos recibido mucha información de diversas fuentes. Una fuente muy importante ha sido la prensa. Ha habido periodistas de investigación muy importantes que han ido dando la pauta sobre qué iba ocurriendo aquí en el país. Uno de ellos ha sido pues el señor Gorriti, que fue uno de los que dio la primera alerta sobre la presencia de Vladimiro Montesinos en el entorno del ingeniero Fujimori y después de toda su nefasta acción sobre la violación de los derechos humanos. Lo que nosotros hemos podido ir armando este rompecabezas es que efectivamente se crean grupos llamados de tareas, ¿no?, dentro de las Fuerzas Armadas, en donde se le asigna a determinados personajes actuaciones. Dentro de ellas, Santiago Martín Rivas forma un grupo que en un momento también le denominaron los Magníficos y comienzan a hacer acciones de guerra sucia, como el caso de Barrios Altos, como el caso de La Cantuta, como en el Valle del Santa, etc. Nosotros tenemos una evaluación en el sentido siguiente, de que el señor Martín Rivas, por el personal que utilizaba, que eran de distintos lugares, no podía, y el grado que tenía, no podía ser él el que, digamos, daba las órdenes, había que tener un mando mayor. Y en ese momento, por eso en el caso Cantuta, en la acusación que se hace en la primera denuncia, se señala como responsables a Vladimiro Montesinos y a Nicolás Hermosa Ríos, porque, digamos, por la operación. Y en eso también ayudó mucho declaraciones que dieron los propios miembros del Grupo Colina posteriormente. ¿En el juicio militar? En varios momentos, uno de ellos es, por ejemplo, el suboficial de inteligencia Mesmer Carles, que desde Yanamayo envía unas cartas donde declara que cómo era el Grupo Colina y da las primeras pistas. Después, y esto ha ido confirmándolo recientemente las últimas detenciones. Es decir, pero desde ya se tenía, digamos, más o menos lo que era el panorama de este grupo. Doctor Hugo, hay una tesis contraria a la que ustedes sostienen, yo no la comparto, pero se la quiero decir, porque usted ha escuchado en estos años. Estas personas que eran operativas en realidad no son responsables, porque ellos fueron personas utilizadas en un contexto de guerra. Y hay quienes califican sus acciones, no esto, no el grupo, no el caso, digamos, de Barrios Altos, que fue un error, no el tema del Santa, que de repente fue un exceso, sino que sus acciones de guerra sucia fueron una respuesta a las acciones de Sendero Luminoso y que tuvieron un trabajo vital, indispensable en el año 89, 90, 91, 92, para liquidar extrajudicialmente, por cierto, porque yo no comparto la tesis, mandos de Sendero Luminoso, que estaban siendo soltados por el Poder Judicial, que no tenía armas para detener a estas personas, y mientras no hubo en el Perú un esquema jurídico que detuviera a Sendero Luminoso, se hizo necesario que estas personas actuaran en un contexto de guerra, y por lo tanto deberían estar exculpadas. Bueno, nosotros, igual que usted, no compartimos este criterio, tampoco vemos la utilidad que hubiera tenido. Por ejemplo, en el caso de Barrios Altos, ellos mismos dicen, inclusive la versión es que se equivocaron. No se equivocaban, así es. En el caso de Cantuta, igual, ahí no han demostrado que hubiera habido algún mando ni gran mando subversivo. En el caso de Huancayo, por ejemplo. En el caso de los de Huancayo,
tampoco. O sea, ¿dónde está el gran subversivo o el gran jefe militar senderista asesinado? No existe. Y lo que más bien ha dado como resultado es que este grupo después inclusive actúen sobre ellos mismos. Su oficial de inteligencia, Leonor La Rosa, Mariela Barreto, es decir, más bien lo que se formó fue un monstruo, que después inclusive... Normalmente estos grupos terminan digamos, distorsionando los objetivos para los cuales fueron creados y saliéndose de las manos de quienes los crearon. Por eso yo digo que es particularmente, ni siquiera sirven para lo que efectivamente ha sido creado, sino lo que único que generan es una serie de situaciones completamente contrarias a lo que se debería querer, ¿no? En eso, por ejemplo, si en el caso de los estudiantes de la Cantuta, si había alguna sospecha sobre ellos, se los hubiese detenido, se los hubiese procesado, quizá hubiera dado hasta más información, porque no, nosotros de lo que hemos visto, de lo que hemos analizado, en ningún caso hemos encontrado Tomás Livias, que es la persona que anda en su silla de ruedas, que recibió 27 balazos. No tenía nada que ver con eso. Absolutamente. Entonces, entonces podemos seguir, digamos, en esta situación. Y yo creo que ayer... Ahora, ¿este grupo nace en el 85-90? Bueno, ese es un tema que falta determinar, ¿no? Que es muy importante. Muy importante. Porque es que es raro que en el 85-90 no hubiera habido algún tipo de operativo y esto nazca solo en el año 90. Eso por la acción de estos grupos, digamos, para darles un nombre, irregulares, ha sido desde el año 85, todo el 85 al 90 y después del 90 al 91 han continuado actuando. Particularmente hay una investigación hecha por el doctor Carlos Escobar, ¿no? Quien señala que el año 88, por ejemplo, hubo un pacto producido por Vladimiro Montesinos para el caso Callara, ¿no? Entonces, desde allí se comienza, digamos, a buscar pistas. Yo creo que efectivamente la captura de Martín Rivas puede lograr que este rompecabezas lo completemos finalmente, ¿no? O que no diga ni una palabra sobre lo que sabe. O que sepa muy poco. Lo otro que tenemos es que hay declaraciones de otros miembros que han ido corroborando lo que se ha venido afirmando desde el comienzo, y a él no le va a quedar otra cosa que hacerlo. En ese aspecto nosotros confiamos mucho de la labor que va a desempeñar el Ministerio Público. La doctora Ana Cecilia Magallanes es una excelente fiscal, la doctora que lo está... La jueza también, Jimena Cayos, también ha demostrado una capacidad muy alta para desentrañar todo el tema de corrupción. Creemos que lo mismo va a ser en el tema de derechos humanos. Entonces, pensamos que el país tiene una oportunidad y creo que mucho dependerá también de la voluntad política que haya en desentrañar esto. Nosotros hemos visto estos últimos meses alguna bajada de guardia, pero pensamos que con esta captura las cosas pueden enmendarse. Muy bien, doctor Hugo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Nosotros, por cierto, vamos a seguir paso a paso todo este procedimiento y ver cuál es el resultado final de los descubrimientos judiciales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, amigos, estamos sobre la hora, nos despedimos para reencontrarnos mañana a las 9.